En este video contaremos 5 historias reales que cambiaron para siempre la forma en que vemos los parques acuáticos. A pesar de ser lugares creados para la diversión y el descanso, son vulnerables a desastres. Únete mientras exploramos las consecuencias de la negligencia y el alto costo de la inacción. Era el 27 de marzo de 2021 y Leonardo Luna Guerrero estaba de vacaciones con su familia en Playa del Carmen, México. El niño de 13 años, sus padres y hermanos, acababan de recuperarse de una enfermedad y eligieron el Parque Acuático Senses para celebrar su regreso a la salud. Pero todo se convirtió en una pérdida desgarradora para la familia Luna cuando Leonardo sufrió un accidente terrible. Descrito por su familia como un niño valiente y resiliente, acababa de superar el COVID-19, una enfermedad que había afectado a toda la familia. Por ello habían ido a Senses durante Semana Santa para unas vacaciones, no solo para relajarse, sino para marcar una victoria simbólica sobre el virus. Acompañado de su padre Miguel Ángel Luna Calvo, su madre y 3 hermanos, Leonardo estaba ansioso por disfrutar el día. El parque era parte del confiable Grupo Xcaret. Con su combinación de belleza natural y atracciones recreativas, parecía el lugar perfecto para celebrar. El 27 de marzo, Leonardo y su familia flotaban en una de las atracciones de Río Lento del parque, una atracción de aguas poco profundas diseñada para un paseo tranquilo. Era el tipo de atracción que las familias pueden disfrutar juntas, apta para adultos y niños. Pero mientras Leonardo flotaba, de repente fue succionado bajo el agua. Su pierna quedó atrapada en el sistema de filtración descubierto de la atracción, que no debía estar expuesto. Al principio la familia creyó que era un juego. Pronto se dio cuenta de que algo andaba muy mal cuando Leonardo no volvió a salir a la superficie. Miguel Ángel Luna Calvo, el padre de Leonardo, estaba desesperado por salvar a su hijo. Se lanzó a la acción al darse cuenta de que su hijo estaba en peligro real. Como cardiólogo, intentó liberar a Leonardo del ducto de filtración con ayuda de otros visitantes del parque. Después de una lucha frenética, Miguel logró sacar a su hijo del agua, pero para entonces, Leonardo había estado sumergido durante mucho tiempo. Estaba inconsciente. Su padre comenzó inmediatamente a realizar RCP, usando su experiencia médica para intentar salvarle la vida. El personal del parque llegó, pero según Miguel, no estaban preparados ni tenían el equipo necesario para manejar la emergencia. Solicitó un respirador, pero no había ninguno disponible. Entonces la condición de Leonardo empeoraba. Finalmente llegó una ambulancia y trasladó al niño al cercano hospital Amerimed. A pesar de los esfuerzos de su padre y del equipo médico, las lesiones de Leonardo resultaron demasiado graves. El 28 de marzo, el niño sucumbió a una hemorragia pulmonar, consecuencia de ahogamiento. La pérdida devastó a su familia, dejándolos no solo con el corazón roto, sino también enfurecidos por lo que consideraban una negligencia grave por parte del parque y del hospital. Miguel acusó tanto al personal del parque como al personal médico de manejar mal la situación y de no brindar el cuidado adecuado cuando su hijo más lo necesitaba. Miguel, quien ha sido franco sobre las circunstancias de la muerte de su hijo, afirmó que el parque intentó eximirse de responsabilidad al presionarlo para que firmara una renuncia antes de entregar el cuerpo de Leonardo. Grupo Xcaret, que opera Senses, reconoció que un error humano causó el accidente, citando la falla en cubrir el sistema de filtración durante reparaciones en curso. Pero Miguel argumentó que la negligencia del parque iba más allá del equipo defectuoso, criticando su falta de preparación y la deficiente administración de primeros auxilios. Decidido a evitar que otra familia pase por una pérdida similar, ha condenado públicamente el manejo del incidente por parte del parque. Describió sentirse impotente mientras el personal del hospital supuestamente obstaculizaba sus esfuerzos para transferir a Leonardo a un centro mejor equipado. Tampoco pudo pagar la factura del hospital, lo que cree fue un intento de silenciarlo y enterrar la controversia en torno a la muerte de su hijo. En 2023, la batalla legal entre la familia de Leonardo y el Grupo Xcaret seguía en curso. El 7 de agosto de 2016, un día que debía ser de diversión familiar, se convirtió en una tragedia inimaginable en el parque acuático Schlitterbahn en Kansas City. La familia Schwab, residentes de Kansas,
había asistido al parque para el Día de los Funcionarios Públicos, cuando se les concedió entrada gratuita a los oficiales y sus familias. Michelle y Scott Schwab, junto con sus 4 hijos, estaban emocionados de disfrutar el día en las atracciones de agua. Pero fue su hijo Caleb, de 10 años, quien estaba más entusiasmado. Era el segundo de los 4 hijos de los Schwab. Su padre, Scott Schwab, era el representante estatal de Kansas y quería darles un día de verano memorable. Caleb, junto a su hermano mayor Nathan, se fijó en la atracción más emocionante del parque, el tobogán de agua Berrucht. Con una altura de 168 pies, ostentaba el título de tobogán de agua más alto del mundo. La atracción no tenía restricciones de edad, y Caleb, de solo 10 años, podía montarla pese a su baja estatura. Él y Nathan subieron los 264 escalones hasta la cima de Berrucht, uniéndose a la fila de emocionados pasajeros. Caleb, que pesaba solo 73 libras, tomó el asiento delantero en una balsa para 3 personas, con 2 mujeres detrás de él. Nathan ya había completado el recorrido y esperaba a su hermano menor abajo, sin saber que una tragedia estaba por suceder. Cuando la balsa de Caleb descendió el tobogán, todo parecía normal, hasta que salió volando en la segunda colina. La distribución de peso, junto con la alta velocidad de la atracción, hizo que la balsa se despegara de la superficie. Caleb fue lanzado hacia la red de seguridad, donde impactó contra un poste de metal. El golpe fue fatal, sufrió heridas catastróficas en el acto. Nathan, de 12 años, vio el aterrador accidente frente a él. Su madre Michelle corrió hacia Caleb, pero los espectadores la detuvieron, temiendo que la escena fuese demasiado devastadora para ella. Mientras tanto, Scott Schwab preguntaba repetidamente si su hijo realmente había muerto. En los días siguientes, una investigación sobre las circunstancias del incidente reveló impactantes fallas de seguridad. Berrucht había enfrentado problemas de seguridad mucho antes del trágico viaje de Caleb. El diseño y la construcción del tobogán fueron realizados por personas sin experiencia en ingeniería formal, usando métodos de prueba y error, una apuesta peligrosa para una atracción de esa magnitud. Además, la investigación reveló que el bajo peso de Caleb en la parte delantera de la balsa contribuyó al desastre, ya que creó un desequilibrio. No era la primera vez que la balsa B en la que viajaba Caleb había despegado. Tenía antecedentes de acelerar anormalmente y despegar del tobogán, pero no se realizaron cambios significativos para corregir el problema. Más preocupante aún fue el uso incorrecto de cinturones de velcro, que ya se habían desabrochado en paseos anteriores. Esta falta de precauciones básicas de seguridad contribuyó directamente a la muerte de Caleb. Conforme avanzaba la investigación, quedó claro que Berrucht era una bomba de tiempo. Antes de abrir al público ya había advertencias sobre sus peligros. Las pruebas mostraron sacos de arena volando de las balsas, y videos de las pruebas inseguras circularon en Internet. Pero el parque siguió adelante, promoviendo el tobogán como una aventura extrema mientras minimizaba sus riesgos reales. Otros visitantes se presentaron tras la muerte de Caleb, relatando sus propias lesiones en la atracción, desde conmociones cerebrales hasta graves daños en la columna. El incidente llevó a una acción legal, y a principios de 2017, la familia Schwab llegó a un acuerdo con Schlitterbahn y otras partes involucradas por aproximadamente $20 millones. El tobogán Berrucht fue desmantelado y Schlitterbahn Kansas City cerró en septiembre de 2018. En marzo de 2018, Jeff Henry, copropietario del parque y visionario de Berrucht, junto con otras 2 personas, enfrentaron cargos penales, incluyendo asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. Pero los cargos fueron retirados posteriormente debido a dudas sobre las pruebas. Esto no fue un accidente fortuito, sino una tragedia prevenible causada por negligencia y fallas de seguridad. La pérdida de su hijo dejó a la familia Schwab destrozada. El 13 de febrero de 2022, Davi Lucas de Miranda y su familia estaban de visita rápida en Diroma Aqua Park en Caldas Novas, Brasil. El parque era uno de los lugares favoritos del niño de 8 años. Amaba especialmente el volcán, un tobogán de agua que se convertiría en el escenario de una tragedia inimaginable. Lo que comenzó como una salida familiar a una atracción querida, terminó en una pérdida devastadora. Davi Lucas de Miranda era un niño de 8 años lleno de energía y curiosidad.
Para febrero de 2013, ya había visitado varias veces el parque con su familia. Su padre Luciano lo llevó a él y a su hermano menor a disfrutar de una tarde divertida en el parque acuático. Davi conocía bien el parque y le encantaba el tobogán volcán. La atracción contaba con 4 toboganes de agua que salían de la cima de un volcán de imitación. Pero no sabían que el tobogán del volcán estaba parcialmente desmantelado por mantenimiento. 3 de los 4 toboganes tenían secciones de sus tubos removidas, dejando grandes huecos en la estructura. Aunque el parque había cercado inicialmente el área, la cerca fue retirada, dejando solo barreras mínimas. Esto daba la apariencia de que el tobogán estaba en funcionamiento, sin señalización clara que indicara lo contrario. Esa tarde Davi logró escaparse de la atención de su padre después de ir al baño. Sin la debida supervisión y con familiaridad en el parque, se dirigió hacia el tobogán del volcán. Aunque el área supuestamente estaba bloqueada, las barreras eran insuficientes y consistían solo en una cinta en la entrada. Davi subió las escaleras hasta la cima del tobogán. Parecía normal al principio, sin señales visibles de las secciones faltantes desde su punto de vista. Pero al descender la primera parte del tobogán, Davi encontró un hueco donde el tubo había sido removido para mantenimiento. El niño cayó desde el tobogán, precipitándose casi 50 pies y golpeando la estructura de metal y madera que soportaba la atracción. Luego cayó en una piscina poco profunda de solo 28 pulgadas. Davi estaba vivo cuando llegaron los rescatistas, pero falleció más tarde en el hospital debido a sus heridas. Tras la muerte, su familia quedó lidiando con la pérdida repentina y devastadora de su amado hijo. Su madre, Jacqueline Rosa, describió a Davi como un niño maravilloso, lleno de planes y súper estudioso que solo quería jugar. La familia exigió respuestas, convencida de que la negligencia del parque había contribuido a la muerte de su hijo. Una investigación reveló que el parque actuó de manera imprudente en el manejo del mantenimiento de la atracción. Inicialmente la atracción estaba cercada adecuadamente, pero el gerente del parque, Cristiano Vilela Reis, ordenó que se retirara la cerca después de instalar otras barreras adicionales. Estas nuevas barreras resultaron insuficientes para impedir el acceso al tobogán. Como resultado, Davi pudo subir las escaleras e ingresar a uno de los toboganes desmantelados. La investigación también identificó fallas en el proceso de mantenimiento. El ingeniero civil a cargo de supervisar las reparaciones, Flavio Tomás de Aquino Muse, no aseguró que el área estuviera resguardada durante las horas de operación del parque. La policía concluyó que si la cerca original hubiera permanecido en su lugar, Davi no habría podido acceder y el accidente se habría evitado. El 2 de junio de 1997, Quimby Ghilotti estaba a pocos días de su graduación de secundaria. Ese día Quimby y sus compañeros de último año de la Napa High School visitaban Waterworld USA, un parque acuático en Concord, California. Con 18 años, Quimby Ghilotti era una estudiante modelo, conocida por su personalidad vivaz, su participación en el club de juicios simulados de la escuela y su dedicación a la excelencia académica. Como muchos de sus compañeros, estaba emocionada de celebrar los últimos días de la secundaria con sus amigos antes de iniciar la siguiente etapa de su vida. Ese día en Waterworld formaba parte del viaje tradicional de último año. Ella y sus compañeros, junto con chaperones, abordaron los autobuses temprano en la mañana. Waterworld USA, ahora conocido como Six Flags Hurricane Harbor Concord, era un parque acuático relativamente nuevo, habiendo abierto solo 2 años antes. Era famoso por sus altos toboganes y emocionantes atracciones de agua, y los estudiantes de Napa High lo eligieron por la emoción que prometía. El Banzai Pipeline era un tobogán alto y al aire libre. Destacaba por sus caídas empinadas y giros rápidos. Durante años, los estudiantes de último año de Napa High atascaban los toboganes en su viaje anual, un acto en el que grupos de estudiantes llenaban los toboganes y descendían en grandes números, desafiando las normas de seguridad en busca de diversión. Era un ritual conocido, y la clase de graduación de ese año tenía grandes planes. Entre los estudiantes circulaba el rumor de que más de 70 querían participar en atascar el Banzai Pipeline. Aunque era una acrobacia arriesgada, la mayoría estaba entusiasmada por participar. Al caer la tarde, el parque anunció por los altavoces que el grupo de Napa High
debía regresar a sus autobuses. En lugar de irse, decenas de estudiantes corrieron hacia el Banzai Pipeline. Quimby, como muchos de sus amigos, estaba entre ellos. Junto a otros 32 estudiantes, subió hasta la cima del tobogán, donde un salvavidas estaba ubicado para garantizar la seguridad. Pero el grupo empujó al salvavidas, decidido a llevar a cabo su plan. El salvavidas hizo sonar su silbato y gritó, pero era tarde. 33 estudiantes se apilaron en el tobogán al mismo tiempo. Segundos después ocurrió el desastre. El peso de los estudiantes fue mucho para la estructura del tobogán y comenzó a ceder. La fibra de vidrio se agrietó bajo la presión y la sección del tobogán que soportaba a la mayoría de los estudiantes colapsó. Los adolescentes fueron lanzados a 40 pies de altura hacia el suelo, algunos golpeando las vigas de soporte de madera en el camino. Los visitantes del parque miraban horrorizados cómo los cuerpos caían del cielo, algunos aterrizando en concreto, otros en agua poco profunda, arbustos o unos contra otros. Algunos fueron más afortunados que otros. Muchos sufrieron fracturas y heridas internas, pero un estudiante no sobreviviría. Quimby Ghilotti, de 18 años, sufrió heridas catastróficas en la cabeza y el pecho al golpear una viga de soporte. Murió a causa de sus heridas 45 minutos después del accidente. Los otros estudiantes heridos fueron llevados a hospitales cercanos, y muchos se recuperarían, pero la muerte de Quimby dejó una marca en sus compañeros y en la comunidad. La ceremonia de graduación de la Napa High School, realizada solo 10 días después del accidente, fue un evento sombrío. Algunos estudiantes asistieron en sillas de ruedas, mientras que los primeros en responder y el personal médico fueron invitados para honrar las vidas afectadas por la tragedia. Pero Quimby Ghilotti no estaba allí para graduarse. Se presentaron demandas, incluyendo una por muerte injusta presentada por su padre, Larry Ghilotti, quien buscaba justicia por la pérdida de su hija. Al final, la familia llegó a un acuerdo de $1.7 millones, el más alto de todos los acuerdos relacionados con el accidente. La Napa High School también estableció la Asamblea de Becas Conmemorativas Quimby Ghilotti para brindar orientación financiera a futuros estudiantes. En un día de verano de agosto de 2022, Kyra Hill, de 11 años, de Croydon, al sur de Londres, asistía a la fiesta de cumpleaños de una amiga, junto con otros 10 niños en Liquid Leisure, un parque acuático cerca de Windsor en Berkshire. Estaba emocionada por disfrutar del circuito de obstáculos inflables junto a sus amigos, pero algo terrible sucedió. En algún momento de la tarde, Kyra se sumergió en una zona designada para nadar. A pesar de la presencia de salvavidas y otros nadadores, nadie pareció notar de inmediato que estaba en peligro. El pánico comenzó cuando se dieron cuenta de que Kyra estaba desaparecida, iniciando una búsqueda urgente. Los salvavidas corrían de un lado a otro. Algunos incluso pidieron gafas de buceo a los visitantes del parque para ayudar en la búsqueda. El parque parecía no estar preparado para una emergencia así. Los salvavidas buscaban en áreas incorrectas y sin coordinación. Aproximadamente 40 personas, incluyendo personal y visitantes, se lanzaron al agua para tratar de encontrar a Kyra, pero los esfuerzos de búsqueda fueron lentos y desorganizados. Los servicios de emergencia fueron llamados a las 3:55 de la tarde, pero Kyra no fue localizada hasta poco después de las 5:10, más de una hora después de que se reportara su desaparición. Fue sacada del agua y trasladada de urgencia al hospital Wexham Park. Pero ya era tarde, y Kyra fue declarada muerta. La causa oficial fue determinada como ahogamiento. Su padre, Leonard Hill, creía que se podría haber hecho más para salvar a su hija, y que la falta de urgencia por parte del personal del parque contribuyó directamente a su muerte. Esto fue negligencia, dijo, falta de atención, casi una actitud despreocupada hacia ella, diría que la dejaron ahogarse. Según Leonard Hill, Kyra ni siquiera estaba en los inflables en el momento del incidente. Ella estaba nadando en una zona de agua poco profunda que no requería chalecos salvavidas. Estaba convencido de que si el personal hubiera actuado con mayor urgencia, Kyra podría haberse salvado. Ella tenía una oportunidad, afirmó, pero la falta de urgencia, la falta de interés y la falta de acción son la razón por la que mi hija ya no está aquí.
Liquid Leisure fue multado con 80,000 libras por no garantizar la seguridad de un miembro del público, con costos adicionales de 30,000 libras y un recargo a la víctima de 2,000 libras. La compañía expresó su pesar por el incidente, declarando que estaban desconsolados y trabajando en estrecha colaboración con las autoridades en la investigación en curso. Pero Leonard Hill no estaba satisfecho, creyendo que la muerte de su hija podría haberse evitado si el parque hubiera estado mejor preparado y su personal más atento. A Kyra le faltaban menos de 2 semanas para celebrar su 12º cumpleaños cuando ocurrió el trágico accidente.